Señores alumnos, vamos a proceder a mostrarles un experimento del Laboratorio de Física Experimental que consiste en la verificación del fenómeno de Frank-Hertz. Bien, básicamente lo que necesitamos para poder demostrar este experimento es un tubo de vacío que es un triodo, ¿de acuerdo?, el cual está llenado con un vapor muy ligero de gas de mercurio. Entonces, en el comportamiento de un triodo, normalmente nosotros, si a través del ánodo hacemos que circulen los electrones mediante una diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo, nosotros al aumentar la diferencia de potencial, normalmente, si nosotros aumentamos la diferencia de potencial, es decir, aumentamos el voltaje entre el cátodo y el ánodo, vamos a tener una corriente que circula. Al aumentar la diferencia de potencial, nosotros aumentamos el valor de la corriente. ¿No es cierto? Ley de Ohm, al aumentar el voltaje, aumenta la corriente. Entonces, normalmente, en un experimento común, nosotros deberíamos tener una curva en la cual la corriente tiene que crecer proporcionalmente con el voltaje. Puede ser lineal o puede ser de alguna forma no lineal, pero tiene que ser proporcional. Es decir, al aumentar el voltaje, tiene que aumentar la corriente. Eso es en condiciones normales, es lo que nosotros esperamos normalmente. Sin embargo, si nosotros tenemos un gas llenado, tenemos un gas, este gas tiene una capa de electrones externa y esos electrones tienen unos estados energéticos que son discretos, ¿de acuerdo? Al aumentar la temperatura del tubo, al aumentar la temperatura del gas, nosotros hacemos que esos electrones puedan ser fácilmente arrancados. Entonces, ¿qué sucede? Como tienen energías discretas, cuando la corriente eléctrica, cuando los electrones que forman parte de la corriente que sale del ánodo golpean contra los electrones, ya no vamos a obtener ese fenómeno, digamos, proporcional, sino que va a suceder de que como los electrones tienen ciertas energías que cuando coinciden con la energía, los electrones de las capas electrónicas coinciden con la energía de los electrones que vienen de la corriente eléctrica, se va a producir un fenómeno de absorción, por el cual, entonces, la corriente, en vez de seguir subiendo, va a tener una caída, se va a producir un valle. Si nosotros seguimos aumentando el voltaje, nuevamente va a empezar a crecer la corriente y nuevamente va a producirse un valle, que estos valles coinciden, los potenciales, la diferencia potencial, la energía cinética de los electrones que forman parte de la corriente va a coincidir con la energía discretas de los átomos. Entonces nosotros, en vez de tener una curva, lo que vamos a tener más bien es una especie de algo similar a una sinusoide en la cual empieza a crecer la corriente, luego disminuye, luego sube, luego disminuye, luego sube y luego disminuye, en el cual entonces los valles, es decir, los puntos mínimos, coinciden las energías de la energía cinética de los electrones con la energía discreta de las capas electrónicas, y entonces podemos verificar ese comportamiento. El equipo es totalmente automático, como es un equipo que involucra el manejo de alta tensión, entonces vamos a usarlo, lo podemos usar de manera manual, pero en este caso vamos a hacerlo de manera automática. Es un equipo firmware que funciona con un software de computadora y la computadora se va a encargar de generar la rampa, es decir, va a aumentar el voltaje entre el cátodo y el ánodo, va a ir aumentando el voltaje, con lo cual nosotros vamos a ver que la corriente tiene que subir y luego vamos a ver que va a empezar a decaer. Por supuesto, eso va a depender de que la temperatura del tubo haya llegado a un nivel suficiente como para que los electrones estén lo suficientemente excitados como que para que puedan ser fácilmente arrancados. Entonces, vamos a ejecutar el experimento. Vamos a hacer unas 2 o 3 corridas. Es muy rápido, es un experimento puramente demostrativo. Entonces vamos a hacer un par de corridas en la computadora. Vamos a ver un poco los parámetros que se utilizan. Le damos simplemente nueva medida y veamos el panel rápidamente, no vamos a entrar mucho en detalle. Vamos a graficar la corriente, como verán acá está marcado el check, vamos a graficar la corriente, vamos a trabajar el software en modo automático. Vamos a tener un voltaje final, es decir, empieza a partir de 0. Este voltaje final U1 es el voltaje entre el cátodo y el ánodo, entre estos dos puntos. ¿Ya? Luego tiene un voltaje de la rejilla, que es una rejilla de control de corriente, eso no lo vamos a tocar porque es constante. Luego tenemos el voltaje de funcionamiento del calefactor, del filamento, que es el que permite calentar el ánodo para que emita los electrones, y la temperatura final a la cual nosotros queremos que llegue el tubo. Esto en realidad es una estufa que automáticamente está controlada por el sistema. Y entonces vamos a proceder a hacer el esquema y bueno, marcamos para ver el diagrama y vamos a ver el comportamiento. ¿Ok?
Como ya el equipo está prendido, está encendido desde hace un buen rato, entonces la temperatura del tubo ya ha llegado a los 175 grados, que es lo que necesitamos. Si nosotros vemos, está súper caliente. Y entonces vamos a empezar a iniciar la medida. Le damos iniciar medida, y esto es automático, como les comentaba. Observen cómo, en vez de ser una... ¿ven? Ese es el fenómeno por el cual nosotros demostramos el experimento de Frank Hertz. Estas caídas o estos valles son producidos por la absorción de la corriente eléctrica producto de la coincidencia con la energía discretizada de los átomos. Entonces veamos, acá tenemos la gráfica donde podemos ver el barrido. Observen el voltaje que ha variado, el voltaje que nosotros hemos variado, que lo ha hecho la computadora automáticamente entre 0 y 50 voltios, que es lo que nosotros configuramos, que haga un barrido de voltaje entre 0 y 50, es decir, que cambie el voltaje entre el cátodo y el ánodo. Y hemos obtenido acá la corriente que recibimos en el cátodo. La corriente, como verán, está en nanoamperios. Esa corriente va directamente al módulo y el módulo se encarga de hacer la medición. ¿Ya? Y podemos observar entonces que al aumentar el voltaje, la corriente aumenta, sin embargo hay unas caídas, ¿no es cierto? La corriente disminuye. Esas disminuciones son producidas por el fenómeno que estábamos hablando, ¿no? Esto viene a demostrar en realidad que los electrones en la capa periférica del átomo tienen energías discretas, o sea, no pueden tener cualquier valor de energía, sino que son determinadas energías. Entonces, cuando nosotros le enviamos electrones dentro de un rango de energías, solamente en aquellas energías en las cuales coinciden ambos se produce la absorción y entonces la corriente disminuye. Si nosotros tuviéramos el tubo al vacío que no tiene el gas, ¿no es cierto? Digamos, si fuera un circuito puramente resistivo en el cual no se observa este fenómeno, lo que deberíamos observar es que simplemente hay una curva en la cual la corriente va creciendo proporcionalmente con la tensión. ¿De acuerdo? Muy bien, yo voy a grabar esta gráfica, voy a grabar los datos y vamos a correrlo una vez más para que puedan visualizar el fenómeno nuevamente. Medida. Vamos a exportar los datos al portapapeles y luego lo vamos a copiar en el bloc de notas. Disculpen. Ven, acá tenemos ya los datos, el voltaje versus la corriente. Voltaje versus corriente. Bueno, estos son los últimos datos. Acá vemos. Voltaje casi cero, corriente casi cero, y luego vamos aumentando el voltaje y la corriente ve el comportamiento que está ahí. Y hace un barrido desde 0 hasta 49.98 voltios, que es casi los 50 que hemos configurado. Entonces, esta es la primera corrida, digamos, del programa, y vamos a correr otra vez para que vean la consistencia de los datos. Nueva medida, mantenemos las mismas condiciones, 50 voltios como máximo. Le damos continuar. La temperatura ha bajado un poco. Ya otra vez llegó a los 175. Había bajado porque habíamos detenido el experimento. Ya llegó a los 175, que es la temperatura objetivo. Y le damos iniciar y debemos observar el mismo fenómeno. ¿Ven? Listo, ¿ven? Tenemos exactamente el mismo fenómeno. Entonces, si nosotros repetimos el experimento, vamos a encontrar exactamente lo mismo. La posición de los valles tiene que ser exactamente la misma porque es la energía a la cual coinciden ambas, tanto la energía cinética de los electrones de la corriente con la energía discretizada de las capas electrónicas. Voy a grabar este conjunto de datos también, entonces esos conjuntos de datos, para el curso yo se los envío para que lo puedan procesar y puedan verificar con las ecuaciones que están en la guía de laboratorio. Bien, eso sería todo para este experimento. Gracias.